Ahora a continuación vamos a seguir con lo que es esta misma sección. Ahora vamos a crear nuestra primer tabla en nuestra base de datos sistema. Muy bien, voy a ir de nuevo al botón de SQL y lo que vamos a utilizar primeramente antes de crear un objeto es decirle en qué base de datos vamos a utilizar. Entonces, como vamos a utilizar o hemos creado la base de datos sistema, voy a agregar lo que es use sistema para que yo todo lo que cree en tipo de tablas se pueda agregar a mi base de datos sistema. Muy bien, una vez utilizando la base de datos, ahora le voy a especificar, volviendo a utilizar lo que es la instrucción create para crear un nuevo objeto y el objeto va a ser un table. Es decir, créame una tabla y ahora voy a agregarle el nombre de esa tabla. Por ejemplo, lo voy a llamar como usuarios. Le voy a agregar entre un paréntesis, agregando también un punto y coma para terminar la misma instrucción. Le voy a agregar dentro de su paréntesis aquellas columnas o los datos que va a tener por ejemplo, mi usuario. En un usuario podemos tener tanto sus datos de número, qué número de usuario es, qué edad tiene, cuál es su nombre, cuál es su apellido, tomando esto como por ejemplo. Entonces, si yo quiero agregarle tanto por ejemplo, un número, voy a agregar el primer tipo de dato va a ser número y el tipo de dato que le puedo agregar entonces va a ser un int. Habíamos dicho que este tipo de datos soporta lo que son números con enteros. Y como el número no va a ser con puntos decimales, le voy a agregar solamente específicamente el tipo de dato int. Con una coma, ahora yo le quiero decir que voy a seguir agregando otros campos en la misma tabla. Entonces, por ejemplo, le voy a agregar otro que se llame nombre y como este necesito que sea de tipo para agregarle tanto cadenas de texto, voy a elegir lo que es el tipo de dato varchar. Y en este mismo, yo ahora debo de especificarle cuál es la cantidad de longitud de caracteres que quiero que me almacene. Por ejemplo, le puedo agregar 10, pero si le agrego 10, solamente me va a agregar o me va a soportar una longitud de 10 caracteres. Entonces, por ejemplo, le voy a agregar 30 para que pueda agregar un nombre con longitud de 30 caracteres. Agregar una coma para seguir agregando más campos. Por ejemplo, voy a agregar el segundo que sea apellido. Bueno, voy a agregar otro que sea edad. Y la edad también se la voy a agregar de tipo int. Agrego una coma. Y voy a agregar otro, por ejemplo, que sea su dirección. Y habíamos dicho que tenemos también otro tipo de dato que almacena textos sin agregar lo que es la longitud. Entonces ese mismo campo es el text. Muy bien, de esta manera ya tenemos una tabla o vamos a crear lo que es una tabla llamada usuarios con solamente 4 campos y específicamente los principales entre ellos. Muy bien, a continuación voy a copiar esta misma instrucción. Vamos ahora a darle en continuar. Podemos ver que nos ha devuelto un conjunto de datos valores en vacío. Esto quiere decir que no tenemos ningún tipo de error. Si entramos ahora en nuestra base de datos sistema, podemos ubicar esa misma tabla, podemos dar clic en ella, podemos examinarla, ver la estructura donde tenemos exactamente lo que son los 4 datos que hemos creado dentro de ella y a continuación vamos a ir a predeterminadas operaciones dentro de la misma.